¿Veis? Impresionante esto, otra vez. Mirar esto otra vez. ¿Cómo excavaban esto? A mí que alguien me diga que tenían alguna técnica. Mirar esto, que perfecto. Tenían alguna técnica para ablandar la roca. O sea, que no vengan con rollos. Mirar esto, que perfecto. ¿Qué ángulos? Sí, granit. ¿Veis que parece que han metido una pala? Mirad. ¿Lo veis? Mirad mi mano. Ellos dicen que con esta piedra, que en teoría es más dura que el granito, que tío ahorita, golpeando el granito, le haces este daño. Pero es que tú sabes lo que hay que golpear para hacer algo. O sea, mirad. Como si hubiera entrado una excavadora ahí. Es que algo no cuadra. Y mirar esta zona de aquí. Mirad qué líneas más rectas. Es como... Este es el obelisco inacabado. Mirad tú qué pequeñito que es. Y esto lo querían levantar después de terminarlo. Impresionante. Y mirad los laterales del obelisco cómo están. Mirad los laterales. ¿Veis? Perfecto. Muy bien, amigos. Toma. 150. استنى نشوف الزبائن اللي ورا يمكن يركبوا. شكرا. Adiós, amigo. Adiós. Chao. Hola. Bueno, después de 3 años vuelvo a la milenaria cantera de Asuán. Voy a grabar todos los vestigios de tecnología que veo aquí en la cantera, tanto eso como el obelisco inacabado, todo lo que tiene a su alrededor y el misterio que conlleva. No voy a grabar toda la cantera porque tengo un vídeo en el canal y encuentro un poco aburrido el volver a grabar otra vez toda la cantera. De todos modos, si alguien quiere revisar ese vídeo, lo dejaré por aquí, ¿vale? Y nada, vamos a ello. Mirad qué surcos. ¿Cómo hacen eso? Que alguien me lo explique, porque no lo entiendo. Es como si hubieran excavado con una pala. Eso solo se podría hacer, mirar este, que parece una escalera. Solo se podría hacer ablandando la materia. Mirar esta marca, no sé, pero lo veo un canal de un corte totalmente limpio, no lo sé. Ahí vemos una grieta también, que podría ser perfectamente una grieta de una sierra. Tenemos otra marca. ¿Lo veis? Como si hubieran usado algún tipo de máquina también. Pozo excavado. Aquí en la cantera se ha llenado de agua. Pero es que mirar esto, ¿lo veis? Parece como si hubieran cogido una pala y se hubieran puesto a excavar en el granito, que es piedra súper dura, es que es impresionante. O sea, quería volver aquí para filmar esto, porque es que la otra vez no lo filmé. Investigando, después me di cuenta de que había mucho más que ver aquí. Qué bicharraco. El obelisco, chicos. El obelisco. A ver si nos dejan con lo que tengo pensado hacer. Me gustaría meterme en el meollo. Impresionante. Y mirad los laterales del obelisco cómo están. Mirad los laterales. Impresionante. ¿Veis? Mirad qué agujero que hay ahí. Impresionante, vamos. Impresionante el bicharraco. Mirad las marcas. ¿Veis? Hubo esta grieta, se quebró y por eso lo dejaron, pero se ha quebrado más. Mirad tú qué pequeñito que es. Y esto lo querían levantar después de terminarlo. Se quedó aquí porque se quebró. ¿Veis que tiene una grieta arriba? Porque el obelisco se quebró. Pero mirad qué tendrían que haber hecho para poder levantar esto y sacarlo de aquí. El obelisco pesa 120 toneladas, mide 50 metros de largo. Vamos, que ni con las mejores grúas de hoy en día para mover esto. 120 toneladas, impresionante. Que alguien nos explique cómo se iban a apañar primero para sacarlo de aquí, que tendrían que romper toda la montaña, todo lo que hay alrededor, y segundo, para izarlo y levantarlo de aquí, y luego arrastrarlo por esta cantera. O sea, que alguien nos lo explique. ¿Qué iban a hacer? ¿Romper toda la cantera para sacarlo? Mirad la cantera como es. ¿La iban a romper entera para sacarlo? ¿O cómo lo iban a hacer? Que alguien nos lo explique, porque esto no tiene ninguna explicación científica, ¿vale? Yo solo digo eso, que esto no tiene ninguna explicación científica. ¿Small? Yeah, small obelisk. Ah. It's very nice. Dicen que con esta piedra, que en teoría es más dura que el granito, que tío ahorita, golpeando el granito, le haces este daño.
Pero es que tú sabes lo que hay que golpear para hacer algo. O sea, mirad. Te destroza la mano. A ver, vamos a probar aquí. Vamos a probar en esta. A ver qué le hace. Vamos a probar. Es que no le hace nada. ¿Veis? No le hace absolutamente nada. Mira. Vamos a limpiar. ¿Lo veis? No le hace nada. 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 ¿Lo veis? Es que no tiene sentido. Nada, mirad lo que le hace. No tiene ningún sentido esto que dicen. Mirad las marcas que hay por toda la montaña. Es que no tiene ningún sentido esto. Esto no tiene ningún sentido. A mí que no me digan que esto no tiene vestigios de tecnología. Mirad qué líneas más rectas. Es como si hubieran excavado. Es impresionante. Es que algo no cuadra aquí. Ya pueden decir lo que quieran, porque aquí no cuadran muchas cosas. O sea, no cuadran. ¿Veis? Impresionante esto, otra vez. Han hecho como una escalera aquí. Es que es como una escalera. Parece que le metieran una pala y empezaron a excavar. Es que es impresionante esto. Esto no es normal. No es normal. Y este es otro obelisco que quedó aquí. Yes. Es obelisco. Obelisco small. Obelisco small. Yeah. Sí, no finish working. Tampoco. Ah, claro, mirad, esto es otro obelisco. Sí. Es otro obelisco, ¿veis? No podemos entrar al grande, pero mirad lo que yo os digo. Mirad las marcas que hay. ¿Lo veis? Hasta el pequeño. ¿Veis que parece que han metido una pala? Mirad. ¿Lo veis? Mirad mi mano. ¿Lo veis? Parece que han metido una pala. Este obelisco también se quedó aquí sin acabar. Ahí ya está la piedra de la prueba del delito. No hay problema. Mirad esto. ¿Eh? ¿Qué os parece? Sí. Esto no es normal. Mirad esto por detrás. ¿Cómo excavaban esto? A mí que alguien me diga que tenían alguna técnica. Mirad esto, que perfecto. Tenían alguna técnica para ablandar la roca. O sea, que no vengan con rollos. Mirad esto, que perfecto. ¿Qué ángulos? Granite. Sí, granite. Yes, alabasta. Ah, my friend, it's beta de alabaster. Claro. Granite, alabasta. Vale, o sea que de aquí sacaban el granito rojo, sí. El granito mira la beta, ahí en la pared, claro. Basalto. Sí, basalto. Basalto es cat. Claro, ya. Sí. De aquí sacaban el granito rojo, el granito negro y el alabastro. El alabaster. Sacaban también de aquí, o sea, de esta cantera de Asuán. Impresionante. Chicos, mirad, ¿veis? Cómo las marcas empiezan desde arriba. Empiezan desde arriba y van por debajo del obelisco. O sea, que alguien me explique cómo hacían esto. Que alguien me lo explique, porque yo no lo entiendo. O sea, esto no es normal. It's not normal. It's crazy. Mirad qué cortes más rectos en la roca, ¿eh? ¿Lo veis? Y ahí se vuelven a ver otras marcas. Otra vez. Ahí sí que se nota las marcas del cincel. ¿Lo veis? Ahí sí se nota. Eso sí son marcas de cincel. Pero vamos. En estas partes sí, pero hay muchísimas partes que no tienen nada que ver con la historia que nos cuentan. No tiene nada que ver. En estas partes sí me creo que han usado algún tipo, no cinceles de cobre evidentemente, pero algún tipo de material para poder arañar el granito. Eso sí que me lo creo. Impresionante, ¿eh? La cantidad de piedras que extrajeron de aquí, ¿eh? Pues sí que hay granito negro, chicos, aquí en Asuán. O sea, hay vetas de granito negro. Pensaba que no. Esto es una veta. O sea, ellos usaban el granito negro de las vetas para poder construir los sarcófagos y todo eso, y las cajas y estatuas de granito negro. Los usaban de las vetas. Crazy. Que se llama Bob Marley. Ya había estado aquí en otra ocasión y la verdad que está muy bien.
Y ahí está Bob. Nice, nice, nice. Very nice.